8:51, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta. Le damos la bienvenida a Germán Lora, abogado de profesión, laboralista para mayores señas y además miembro del Comité Regulatorio Laboral de CONFIEP. Y lo hemos convocado porque hay una agenda de reactivación 2020 que tiene CONFIEP que tiene que ver con propuestas que se hacen en el ámbito laboral. Sabemos perfectamente que hay millones de peruanos que en este momento están desempleados. Sabemos que hay, desde antes de la pandemia, muchos regímenes laborales. Algunos de ellos no permiten en realidad una contratación que tenga una flexibilidad adecuada y en tiempos de pandemia lograr este equilibrio entre la necesidad sanitaria y la económica pues ha generado muchísimas discusiones. ¿Cómo está, señor Lora? Bienvenido a Ampliación. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? A ver, ustedes plantean medidas a corto y mediano plazo. ¿Cuáles son las medidas a corto plazo que, según considera la CONFIEP o el grupo de empresarios, podrían ayudar, digamos, a reactivar un poco más la economía? Porque está yendo a paso muy lento. Sí, la primera, por ejemplo, es el mantenimiento de una figura que ha funcionado muy bien, que es el trabajo remoto, ¿no? Es decir, que tengamos en cuenta que el trabajo remoto, lo que se conocía antes como teletrabajo, era una figura que en la línea de la ley de teletrabajo, que es una ley del año 2015, no funcionó por ser muy rígida, como lo acabas de señalar, ¿no? Uh-huh. Tenía que haber acuerdo de partes, tenía que haber una compensación económica a favor del trabajador, pero con el tema del estado de emergencia nacional se crea una figura más ágil, más sencilla, de utilización más rápida, que es el trabajo remoto. Es una figura donde el Y en empleador porcentaje, ¿cuántos peruanos en este momento, por las razones que usted señala, están a través del trabajo remoto? Aproximadamente, de acuerdo al informe del Ministerio de Trabajo, son 200.000 trabajadores que estuvieron los primeros meses y se mantienen actualmente en trabajo remoto. Figura que no llegaba a los 2.000 trabajadores cuando la figura era señalada a través de la norma del teletrabajo, ¿no? Entonces, es una figura que se ha utilizado con mucho mayor énfasis en estos últimos meses. Y la idea es que ese sistema de trabajo pueda mantenerse como primera medida sobre las acciones que se tomaron inicialmente. La segunda es una más rápida solución a la figura que tanto dio que hablar en su momento, que es la suspensión perfecta de labores. Ya tenemos la suspensión perfecta de labores que inició con una nueva norma en abril de este año. Estamos septiembre de este año y muchas de los procedimientos o solicitudes que fueron efectuadas por los empleadores no han sido resueltos. Y aquí no se está aplicando una figura que la propia ley reguló, que es el silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo presenté mi solicitud en abril y la entidad administrativa de trabajo no me responde en 37 días hábiles, que es un plazo bastante largo, se entiende aprobada mi solicitud. Ya van 3 meses, 4 meses del planteamiento de esta figura y no se ha utilizado el silencio administrativo positivo. La autoridad de trabajo no dice nada respecto a procedimientos que ya tienen mucho tiempo y que deberían caer ya en el silencio administrativo positivo. Entonces es otro de los planteamientos que se realizan para estos temas económicos, laborales. Señor Lora, hemos leído su agenda de reactivación 2020 presentada en nombre de la CONFIEP el 27 de agosto y efectivamente esos puntos figuran ahí. Hay otros dos sobre los que yo quisiera que nos haga algunas explicaciones. Uno de ellos es un régimen nuevo de contratación temporal de emergencia que pueda durar 1 año. Yo quisiera saber si han hecho estudios que permitan anticipar cuántas personas podrían ser contratadas si es que se adoptase este sistema de contratación temporal. Y el otro punto es lo que proponen ustedes sobre el trabajo parcial, porque sostienen que la actual normatividad es rígida en la medida de que a partir de 16 horas ya se considera en un trabajo a tiempo completo. Quisiera, por favor, que nos des detalles sobre estas dos modalidades que, según ustedes, podría favorecer que haya más contrataciones, es decir, menos desempleo en el Perú. De acuerdo. En la primera de las medidas, que es la contratación a tiempo parcial, y lo que nosotros planteamos
es que actualmente existe una modalidad de contratación a plazo fijo que se denomina contrato de emergencia, que es un contrato que en el cual el trabajador y empleador se ponen de acuerdo para hacer frente a una emergencia como la que ha sucedido en el Perú. Lo que pasa es que este contrato no tiene mayor regulación, no se utiliza mucho, es un contrato que muy poco se ha utilizado en los últimos años. Entonces, lo que decimos es darle contenido a ese contrato a través de un decreto supremo, darle contenido para regular la posibilidad que en estas situaciones de la pandemia el empleador pueda contratar, dependiendo de sus requerimientos temporales, a un trabajador hasta por un plazo de 1 o 2 años, para efectos de tener esa sencillez, esa flexibilidad en la contratación. Es decir, ya tenemos la figura del contrato de emergencia, que a través de un decreto supremo emitido por el Ministerio se le dé contenido a ese contrato y se diga que efectivamente puede servir para hacer frente a la necesidad temporal que tienen los empleadores de ir contratando a gente por 1 mes, por 2 meses, por 6 meses, dependiendo de la necesidad que va generándose la reactivación económica de las empresas, y entonces tener un mecanismo de contratación que le permita hacer mucho más sencillo a los empleadores y favorecer a los trabajadores porque se va a realizar una contratación temporal. ¿Por qué incidimos en la contratación temporal? Porque todos sabemos que en el Perú la contratación a plazo indefinido es muy complicada por la figura que tenemos del Tribunal Constitucional de la Reposición. Primer tema. Segundo tema, el tema del part-time. Yo le pongo un ejemplo. En el Perú, un trabajador que labora 8 horas sábado y 8 horas domingo, solamente trabaja 2 días a la semana por una necesidad empresarial de un restaurante, por ejemplo, o de un supermercado, 8 el sábado, 8 el domingo, no es part-time, porque el promedio de su labor no es menos de 4 horas, su promedio es 8 el sábado, 8 el domingo, entre 2 días, 8, entonces no es part-time, no calza dentro de la figura de una contratación part-time con los beneficios que tiene esta contratación. Lo que se busca es redefinir la definición, valga la redundancia, del concepto de part-time y decir que es part-time aquel trabajador que labora menos de 24 horas a la semana, independientemente de los días que labore. Con ello se permite hacer una contratación part-time mucho más sencilla y de mucho más acceso a los trabajadores y de requerimiento de las empresas. Señor Lora, en el tema de la propuesta de crear un régimen laboral de emergencia, por lo menos durante 1 año, ¿qué otros aspectos o beneficios se han considerado para los trabajadores? Por ejemplo, leo propuestas de entregas de bonos, remuneraciones compensadas con acceso a CTS, otros beneficios laborales. ¿Qué es lo que concretamente se plantea en ese punto? A ver, una de las alternativas que se plantean es que la empresa pueda retribuir al trabajador a través de un aumento de sus ingresos, ya sea a través de una negociación colectiva o a través de un aumento unilateral del empleador, pero que este aumento unilateral no tenga un efecto económico tributario, es decir, el trabajador gana 1.500 soles y yo quiero aumentarle a 1.700 soles, esa diferencia de 200 soles hoy en el Perú tiene una incidencia en beneficios laborales, porque voy a tener que pagar AFP en ello, voy a tener que pagar 9% de salud, voy a tener que esos 200 soles conformar base de cálculo para otros beneficios laborales. Lo que se plantea es que temporalmente esos 200 soles no sean base de cálculo para ningún aporte de contribución social, solamente para impuesto a la renta de quinta categoría, y que temporalmente no sea base de cálculo para otros beneficios laborales. Y esto por 1 año, ¿para qué? Para que el trabajador reciba un ingreso mayor, 200 soles, pero no tenga un costo para el empleador de la incidencia en lo que hemos mencionado. ¿Ya presentó esto ante el Ministerio de Trabajo? O sea, ¿lo están viendo en ese nivel o es básicamente una presentación, digamos, pública de lo que plantea CONFIEP? Entiendo que en primer lugar es una presentación pública de lo que se ha planteado, pero en coordinaciones ya internas con el ministro, considero que eso se va a poner a disposición del ministerio para que tome nota seguramente, porque son sugerencias, ¿no? Sí, son lógicamente. sugerencias, Puede haber son otra. aspectos que nosotros hemos considerado convenientes y que seguramente alguno
o algunos de los puntos que se han planteado podrían ser bien Pueden vistos acoger. por el Ministerio, por el Gobierno, para ponerlos en cartera. Muy bien, a Germán Lora, muchas gracias. Miembro del Comité Regulatorio Laboral de CONFIEP, estuvo con nosotros. Nos vamos al gran resumen y regresamos. Juntos, reactivamos al Perú.